del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar 13 propuestas relacionadas con el anexo 1, 3 de ellas, otra con el mismo anexo 1, apartado A, ramo 03, en relación con el apartado B, ramo 11, anexo 1, apartado A, ramo 03, en relación con el apartado B, ramo 11, para un artículo transitorio no considerado en el dictamen, anexo 1, apartado A, ramo 03, anexo 1, apartado A, ramo 03, en relación con el anexo 7, igualmente otro relacionado con el anexo 26, ramo 11, otro relacionado con el ramo 11 y además otro relacionado con el anexo 26, ramo 11, relacionado con el anexo 7, ramo 11, apartado A, ramo 22 y el anexo 1, apartado A, ramo 22 en relación con el apartado B. Adelante, diputado Hernández. Gracias, diputado presidente. Solo le pediría un poco de consideración, un poco más de tiempo por el número de reservas. Lo consideraremos así, diputado, y le pido a la Asamblea también su comprensión. Son 13 propuestas en una sola intervención. Adelante, por favor. Muchas gracias. Diputadas, diputados, pueblo de México, he buscado y buscado y buscado porque mi padre me enseñó que no hay nada más noble y más satisfactorio que la honestidad. He buscado y buscado y buscado porque mi madre me enseñó a querer, a confiar en las personas, saber que hay buenas personas en este país. He buscado y buscado y buscado y lo que más he encontrado en la mirada de muchos y muchas es el brillo terrible de la codicia. Aquí también se compran votos, aquí también se cooptan voluntades. La constante es un terrible desprecio hacia el pueblo de México y su cultura. En Morena sabemos que la riqueza cultural de México es reconocida nacional e internacionalmente. Gracias a la investigación cultural, sabemos que por lo menos desde hace 40,000 años ha habido ocupación humana en el territorio mexicano. Sabemos que México es la cuna del maíz cultivado. Sabemos que la ciencia matemática y astronómicas prehispánicas han sido de las más avanzadas del mundo, que nuestros antepasados conocieron y utilizaron el cero y que el calendario prehispánico fue el más preciso de su tiempo, superando al europeo. Por lo anterior, resulta insultante que pretendan transformar a México recortando el presupuesto en cultura, año con año, y ahora orientan sus esfuerzos a concentrar el poder en una sola persona denominada secretario de Cultura, que además tendría que asumir en la práctica las funciones del INAH y del INBA, organismos creados por sus respectivas legislaciones y que tienen a su cargo la responsabilidad de investigar científicamente y conservar el patrimonio arqueológico, artístico e histórico de la nación, con presupuestos cada vez menores e insuficientes. En este dictamen hay recortes en radioeducación, Instituto Mexicano de Cinematografía, Televisión Mexicana, mejor conocida como Canal 22, el Centro de Capacitación Cinematográfica, Estudios Churubusco, el Fideicomiso para la Cineteca Nacional y finalmente Educal, responsable de distribuir los fondos editoriales de Conaculta,
del subsistema de preparatoria abierta y de la Secretaría de Educación Pública y de una centena de instituciones culturales estatales, universidades, centros de investigación, entre otros. En este punto es donde nos preguntamos de qué manera buscan estimular la creación y el desarrollo cultural productivo, concentrando el poder en un solo individuo, con un recorte de más de 4,000 millones de pesos. ¿Cómo pretenden el acceso universal a la cultura sin una ley regulatoria real, considerando menos presupuesto y violando, además, el artículo 3º y 4º constitucional? Con estos recortes, ¿realmente desean dar una perspectiva de equidad e inclusión social a la acción cultural en su conjunto? ¿Cómo mantener nuestros monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos con menos recursos, planteando además el aprovechamiento intensivo del patrimonio y la infraestructura cultural, recordando lo sucedido en Xcaret? ¿Es acaso posible la construcción y modernización de la estructura operativa de las zonas ya existentes, con recortes presupuestales, en la rehabilitación y operación de museos y centros culturales? Al parecer, solo pueden entender a la cultura como un sector económico explotable, pues ese es su verdadero interés. Olvidan que la educación es un vehículo cultural que impulsa la integración social a través de la cohesión nacional y la apreciación de la cultura universal y el intercambio transcultural. Por tanto, transferir aquellas atribuciones que en materia de cultura tiene a su cargo la Secretaría de Educación Pública con un menor presupuesto es ilógico, pues efectivamente la cultura no es una actividad más de una nación, es el sedimento donde se asienta lo que podemos ser. La tarea fundamental del Estado en materia cultural debe ser la vinculación de esta con la educación, atendiendo la continuidad y el enriquecimiento de nuestra cultura, en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, contribuyendo a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, como lo marca el artículo 3º constitucional. El presente dictamen demuestra que no existen condiciones presupuestales para crear una Secretaría de Cultura, la cual buscarán aprobar en los próximos días. El presupuesto que aprueban el día de hoy, con la aberrante falta de documentación elemental, demuestra su poca sensibilidad con el hecho innegable de que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado debería promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, estableciendo los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Por eso, en Morena, consideramos que deben destinarse más recursos para incrementar los programas de preservación, conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural y no a los sueldos de los altos funcionarios. Deben destinarse recursos a los programas de investigación arqueológica con la finalidad de ampliar el conocimiento arqueológico de México y no a la compra del avión presidencial. Deben destinarse recursos a los programas de publicación, de investigación en etnología, etnohistoria, antropología social, antropología física y lingüística, con la finalidad
de profundizar el conocimiento antropológico de México y no a la construcción de las nuevas oficinas del INE, las cuales sabemos, además, que asignan a sus amigos, que les construyen sus casas blancas y sus casas en Malinalco, por mencionar solo la punta del iceberg del enorme aparato de corrupción. Sé que les duele, compañeros. Se deben destinar recursos a los programas de formación de profesionales y especialistas en investigación científica y conservación del patrimonio cultural, a los programas de rehabilitación y mejora en la operación e infraestructura de museos, centros y proyectos culturales, así como los organismos e institutos que pretenden recortar y que debido a dichos recortes no se garantizan las condiciones que requieren para cumplir con la misión cultural que encomienda la Constitución, aunque quieran engañarnos. En Morena tenemos claro, y es algo en verdad lamentable, que no les interesa generar condiciones para dar horizonte a nuestra continuidad cultural milenaria. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.